Bueno, pues muy buenas a todos. Antes de comenzar, pues os vuelvo a agradecer la asistencia, porque ha sido una cosa que todos hemos organizado con muchísima ilusión y espero pues que a través de todas las cosas que hemos realizado, pues tengáis otro encuentro con Cristo. Y como ya bien todos sabéis, pues hoy nos hemos reunido aquí en torno a nuestro querido Bartolomé Blanco, que para todos sus contemporáneos y para todos nosotros pues fue un ejemplo en mayúsculas de lo que un fiel reflejo tiene de cómo vivir continuamente dejándose moldear por él. Entonces, para comenzar toda esta serie de actividades, lo primero que vamos a hacer es descubrir el cuadro que tengo aquí a mi derecha, que lo ha realizado Antonio Arévalo Santos, donde él nos va a explicar pues lo que ha querido reflejar en esta obra y lo que ha significado para él pues realizar este cuadro. Buenos días. Lo primero, una cosa que a mí me suele pasar, estoy firmemente convencido, los cuadros nunca están acabados, están abandonados. O sea, llega un momento en el que dice, lo dejamos ya. O sea, yo si por mí fuera estaría continuamente repasando el cuadro porque siempre encuentro alguna cosa. Lo primero, cuando me llamaron para encargarme, tenemos el grupo joven, para el 4 de noviembre empezamos las actividades, nos gustaría tener un retrato del Beato Bartolomé Blanco y que tú lo pintaras. Esta vez que dices, vale, sí. Luego te paras a pensar y dices, bueno, es una responsabilidad porque, como yo digo siempre, no es un cuadro al que le va a rezar la gente. Me gusta dejar esto muy claro. Es un cuadro ante el que va a rezar la gente. No se le reza al cuadro, no se le reza a la foto, no se le reza a la talla del gran poder, por mucha devoción que le tengamos. Se reza delante de esos sitios, pero se reza siempre a Dios. O sea, está un poco el portal al que enfocar. Era un placer tremendo y un honor, pero también una responsabilidad. Fotos del Beato hay, la familia quizás tenga más, yo conozco 3 fotos. 3. Esta es la más conocida, es la que está mejor. No es quizás la mejor foto, pero sí es la que él está mejor. Hay una cosa que a los retratistas nos gusta mucho, que son las arrugas, las marcas de expresión, las patas de gallo, las ojeras. En esta foto no hay nada de eso. Si es que al pobre no le dio tiempo a tener ojeras, ni patas de gallo, ni arrugas. Le quitaron la vida con 22 años, era un muchacho. Eso complicaba mucho. El caso es que, bueno, tirando de la foto más conocida que hay, que es la que aparece en la portada del libro, acabé el retrato, lo vio quien lo tenía que ver, es decir, lo vio la persona que lo encargó, lo vio el párroco, incluso lo vieron familiares suyos, todo el mundo le encantó. Solo había una persona que no le convencía el retrato, que era a mí. Le faltaba algo. Y en esos 2, bueno, ya me encargué yo de llevarlo a enmarcar, y en esos 2 días que me dieron, se lo dije atrás y digo, mira, hay un par de cositas que le quiero hacer. Encontré esta misma foto, pero con más calidad. Había 4 cosas que se veían más, o sea, se veía un poquito la comisura de los labios, que en la mayor parte de las fotos no se veía un poquito de la ojera, algo, unos detalles. Fueron 4 horas más de trabajo, si llegaron. Y ahí tuve una sensación muy rara porque llegó un momento que parecía que estaba oyendo una voz que decía, ahora sí, Antonio, ahora sí. En ese tiempo, pues cuando uno se mete en internet se encuentra un montón de cosas. Lógicamente, pues las fotos del Beato están en blogs, en páginas dedicadas al Beato o que tienen artículos dedicados a Bartolomé Blanco. Y en una de esas, pues, como yo digo, en internet con el dedo tonto, pues te metes
Y una de las cosas que más me sobrecogió fueron las 2 cartas, cuando él ya sabía que iba a morir, que dejó escritas. No voy a hacer ningún spoiler, como se llama ahora, porque sin duda alguna en la conferencia se hablará de eso. Pero hubo 2 detalles que a mí me impresionaron. Lo primero, lo que le pidió a sus padres. Dice, para la gente que me ha llevado a esto, perdón, perdón, perdón. Y no solo eso, haced todo el bien que podáis a esas personas. O sea, no solo el perdonarle, decir, vale, te perdono, pero no, hacerle todo el bien que podáis. Y a su novia, Maruja de mi alma, la llamaba. Creo que es la declaración de amor más impresionante que se puede hacer. Porque le dice que rehaga su vida, dice, tú eres joven y eres buena, rehagas tu vida. Dice, pero procura por la salud de tu alma. Él sabía ya que iba a estar en el cielo. Le estaba pidiendo a ella que procurara ir al cielo también. Dice, porque allí podremos amarnos toda la eternidad. No le estaba haciendo una declaración de amor toda su vida. Estaba haciendo una declaración de amor para toda la eternidad. Y eso en un chaval de 22 años que sabe que lo van a fusilar en hora, a mí me resultó totalmente impresionante, me sobrecogió. Y como quien me conoce y conoce a toda mi familia, sabe que continuamente estamos entrando y saliendo de hospitales. Antes de ayer fue la última vez que estuvimos en una operación. Nos acordamos mucho del beato. Y ya nos da la sensación de que notamos su mano en algunas cosas. Así que lo único que os pido es lo que le dije al presidente. Digo, lo único que os pido delante de este retrato es que, por favor, que recéis por toda mi familia, por todos los cristianos y cristianas, que buena falta nos hace. Muchísimas gracias y ya no es mío, ya es vuestro. Bueno, pues le volvemos a dar las gracias a Antonio y ya pues pues para conocerlo un poquito mejor hoy, pues tenemos la suerte de tener a don Francisco Granados Lara, que nació en Benamejí el 2 del 12 de 1976. Ingresó en el Seminario Menor de San Pelagio en el año 1990 para realizar los estudios de secundaria y bachillerato, pasando después al Seminario Mayor, donde realizó sus estudios de teología y filosofía. Es ordenado sacerdote el 31 de diciembre del 2000. Su primer destino fue ampliar los estudios en Roma, realizando la licenciatura en filosofía en la Pontificia Universidad Lateranense. En el año 2003 es enviado como director espiritual al Seminario Menor de San Pelagio y profesor de filosofía en el Centro de Estudios de Teología de San Pelagio e Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez en Córdoba. Es nombrado en 2004 viceconsiliario diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba y desde el 2006 al 2010 consiliario del mismo. En 2010 es enviado como misionero adjente a la Parroquia Virgen del Perpetuo Socorro, provincia de Picota, territorio de la selva amazónica de la prelatura de Moyobamba, en Perú. En la actualidad imparte clases de filosofía en el Estudio Teológico San Pelagio e Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. A su vez, es consiliario diocesano de los Centros Católicos de Cultura Popular y Desarrollo de Adultos. Y por último es párroco de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno. Desde el Grupo Joven Cristiano Amadeus le queremos agradecer su completa disponibilidad a participar en un día tan importante para todos nosotros. Esperemos que con sus palabras nos impregnemos de la vida del beato Bartolomé Blanco Márquez. Bien. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos, un placer, una alegría volver a esta tierra que tanto me enamoró, especialmente cuando tuve la dicha de conocer a fondo, muy a fondo, el alma, la vida y el martirio del beato Bartolomé Blanco Márquez. Estamos en tierra de santos, Pozo Blanco. Ha dado muchos santos y mucha gloria a Dios y a la Iglesia, con el ejemplo de cristianos de un alma grande y fuerte, como estas tierras son, como la encina,
recia, fe recia y fe dura, a base de muchos temporales y muchos contratiempos se han forjado las gentes de aquí y se forjó también el alma del beato Bartolomé. Me da mucha alegría que haya este grupo joven cristiano de Pozoblanco, Amadeus, qué bonito, ¿no? Amar a Dios, ¿no? Esa es la esencia y el fin de nuestra vida. Y eso es lo que resume también la vida del beato Bartolomé. Amó a Dios hasta dar su vida por él, y en testimonio de la fe. Me quisiera, pues, que, como bien ha dicho Ángel, esta, bueno, no sé si charla, conferencia, compartir vivencias con vosotros, no sé, pues no, os anime a todos, especialmente a los jóvenes, a seguir las huellas y el testimonio de este gran santo. Es un honor que hoy esté con nosotros su familia de sangre. Para mí es un honor que estén aquí con nosotros, Llevan la misma sangre que el beato mártir derramó. Aquí está Tránsito, que es una reliquia viva, una reliquia viva. Y como es tan buena, y yo le quiero mucho, a Anita también, que en paz descanse, con ella a María Jesús, que no está aquí, bueno, al resto de familia que nos acompaña también. Con ellas tuve más cercanía en las muchas veces que tuve que viajar aquí a Pozoblanco para zambullirme en todo lo que había conservado, tanto de memoria física, de muchos objetos, cartas, documentos de Bartolomé, como también la memoria oral, ¿no? Esa memoria de la tradición viva que han conservado, pues, como oro en paño su familia. Tuve la dicha de poder hablar, no me enrollo mucho porque quiero poner antes un vídeo, pero sirva de presentación. Tuve la dicha de poder hablar y conocer a Josefa Priego Amor, que era esposa de Antonio, primo hermano de Bartolomé, con quien se crió en la infancia, ¿no? Ella con 97 años casi tenía cuando yo le conocí y vine la primera vez, pues gracias a Dios que vine en esa fecha, porque ella pudo conocer la beatificación de Bartolomé y yo pude empaparme de una memoria viva de todo lo que ella recordaba. Tengo grabaciones y eso es un tesoro precioso, tan valioso como los documentos. Agradezco a Tránsito y a la familia del beato Bartolomé que estén aquí y es un honor para todos, nos honra su presencia y también le agradezco el detalle de haber traído aquí pues una reliquia del beato Bartolomé, una reliquia de primer grado, un trocito de hueso. Yo tengo la dicha de tener otra en casa, es un tesoro precioso, y la han traído aquí para que después podamos venerarla y alguna cosa más que os mostraremos al final. Lo primero, antes de contaros, me preguntaba antes Isabel, anda por aquí, le conozco de mi parroquia de Córdoba, del apostolado de Fátima. Por cierto, aprovecho para decir, ¿no?, que van a formar un grupito del apostolado mundial de Fátima aquí. Animaros a formar parte. Yo soy conciliario también del apostolado mundial de Fátima en Córdoba y sería precioso que se pudiera formar en Pozoblanco un grupito en torno a todo el mensaje de la Virgen de Fátima, ¿no? Creo que van a tener un encuentro para ello y os animo a esto. Me preguntaba ella, ¿y tú cómo conociste al beato Bartolomé? Bueno, pues lo conocí providencialmente. Yo solamente me sonaba de lejos, muy de lejos el nombre, ¿no? Y ahora os contaré cómo empezó todo y cómo se fue desarrollando. Fue providencial encontrarme con este amigo. Yo le digo que es un amigo, los santos son nuestros amigos, ¿no? Para mí fue un amigo en un momento precioso, importante de mi vida, y así lo considero y así me encomiendo a él cada día cuando me levanto. Os voy a poner un pequeño vídeo, dura 5 minutos. Es un vídeo que se proyectó en el año 2007 cuando fue la beatificación de 498 mártires de la Iglesia en España de la persecución religiosa por Benedicto XVI en Roma. Y bueno, pues se proyectó este vídeo en la peregrinación de jóvenes a Guadalupe. Habéis ido algunos de aquí a Guadalupe, ¿no? Yo he ido muchas veces.
y en esa fui también, ¿no? Pues la beatificación fue en ese mes de octubre, y justo en ese mes se proyecta este vídeo a todos los jóvenes allí presentes, que eran en torno a unos 1000 jóvenes, ¿no? Es un vídeo que se hizo para aquella ocasión, hace una síntesis muy breve del perfil de la vida de Bartolomé, de algunos escritos, algunas fotos, bastante pocas. Yo tengo muchísimas más, gracias a Dios y a la familia. Las tengo todas escaneadas. Hice un montaje de fotografía para el final, ¿no? Primero vamos a ver este vídeo que nos sitúa, después os expondré pues, esta obra que fue la que llevé a cabo cuando la beatificación de Bartolomé. Es una obra muy completa, porque lo recoge todo, todos los momentos de su vida y todos sus escritos conocidos, ¿vale? Y después de exponer, digamos, el contenido o el resumen de su vida, el perfil de su personalidad, su martirio, al final, pues le pondremos carne a esto, ¿no? A estas ideas y a estas reflexiones, viendo fotografías que nos pueden ilustrar mucho más. Así que, si os parece, vemos este vídeo que un poco nos abre el apetito para conocer mejor a el beato Bartolomé.
Bien, nos abre el apetito, ¿verdad? Se queda uno sin palabra, ¿a que sí? Eso me pasó a mí también. Os quiero contar ahora mi experiencia, mi vivencia personal, ¿no? Si le damos, ¿se le puede dar un poquito más a la luz? Sí. Ay, es que ya la vista falla. Pues mirad, yo tuve la dicha de encontrarme con el beato Bartolomé, de conocerle a fondo su alma, su vida, su martirio, sus escritos, allá por el año 2007. Yo estaba en el seminario menor, de formador del seminario, recibí una llamada del obispo por la tarde, una tarde normal, ¿no?, de septiembre, estaba en mi despacho y era don Juan José Asenjo, ya arzobispo emérito de Sevilla, y me dice: Francisco, quiero que me hagas un favor, tienes que escribir un libro, me dice. Digo, ¿cómo que un libro? Dice, sí, te encomiendo que escriba un libro, una biografía de un mártir que van a beatificar de Córdoba dentro de un mes. Se llama Bartolomé Blanco Márquez. Yo cogí un lápiz y un papel, porque había oído alguna vez de este nombre, pero digo, no sea que se me olvide, ya no se me olvidará nunca, ¿no? Anoté ese nombre, acepté sin saber dónde me iba a meter. Tenía una vaga referencia, alguna vez oído el nombre, pero sin prestarle mayor atención, y aquí comenzó la aventura, pues, de este libro que se publicó en el año 2009. Lo que iba a ser mi intención, que era una cosa divulgativa, un folleto divulgativo, ¿no?, pues al final me di cuenta de que no podía ser un folleto divulgativo, porque había que divulgar, había que proclamar a los cuatro vientos la vida, los escritos, la historia, el martirio de este gran santo, joven, modelo para la juventud. Ha sido un largo y apasionante trabajo el que tuve que acometer durante un año y medio largo,
que me llevó a descubrir su figura y sobre todo el alma de un gran apóstol de Jesucristo, de un testigo valiente de la fe, de un joven comprometido con los pobres de su época, los obreros, la gente del campo. Y cuando acabé de escribirlo, estas cosas son las que pasan, ¿no? Tú empiezas a escribir y no sabes cómo, te falta lo más importante. ¿Sabes lo que es lo más importante? ¿Cómo le llamo yo al libro ahora? Lo ha escrito todo, 500 páginas, ha recopilado toda la información, pero no sabía cómo. Y entonces pues me vino como esa inspiración del Señor, algo que pudiera resumir en pocas palabras cómo era el beato Bartolomé. Y se me ocurrió eso, un corazón de fuego, un corazón de fuego. Esa es la expresión, a mi parecer, que mejor puede definir el carácter y el alma de Bartolomé. Lo que pretendía ser una breve biografía, poco a poco se convirtió en un volumen amplio y como el que desciende con avidez a una mina de oro, pues así yo fui metiéndome en su vida, en sus escritos, en los testimonios que fui recogiendo y fui recopilando cantidad de datos y fueron saliendo a la luz documentos insospechados cuya existencia ignoraba porque sencillamente nunca habían visto la luz. La familia los tenía como oro en paño, ¿no? Y lo hicieron muy bien en conservarlos así. No fue fácil escribir una biografía por dos motivos. Porque siempre, pues, en primer lugar, cuando escribes la vida de alguien al que personalmente no has conocido, corres el riesgo de no describir fielmente su carácter, su manera de ser, ¿no? Corres el riesgo de dejarte llevar por impresiones subjetivas si no has conocido a esa persona o de ser demasiado apasionado al exponer su figura. Esa era una dificultad. La segunda dificultad es que no tenía apenas documentación al inicio. Sí tenía la tradición oral, pues de personas que habían conservado muy bien la memoria del beato, pero documentos escritos muy poco. El obispo me entregó un tocho así de gordo, que era la causa de beatificación, donde se recogían el grupo de los mártires colaboradores de los salesianos de Pozo Blanco, donde estaba Teresa Cejudo, Antonio María Rodríguez, el párroco, y Bartolomé Blanco. Un tocho así. Y claro, yo me fui a la parte de Bartolomé y empecé a leer todos los testimonios que fueron recabando de cantidad de personas que conocieron a Bartolomé. Y ya sabéis que para hacer la beatificación de una persona se recogen multitud de preguntas, interrogatorios, cómo era, tal, ¿no? Entonces empecé a leerme toda, digamos, la memoria de la beatificación. Eso fue una tarea de chinos, ¿no? Pero, bueno, eso era prácticamente lo único con lo que contaba. Pero también contaba con dos pequeños documentos. Uno eran unas memorias inéditas que su primo hermano, Antonio Blanco, que es tu padre, ahí está, escribió, felizmente escribió, porque don Antonio do Muiño, que era el director espiritual de los salesianos de Pozo Blanco, le encomendó, antes de que se perdiera la memoria, que escribiera sobre la vida de Bartolomé. Eso fue escrito en el año 1953. Bueno, pues es un documento donde brevemente pues hace la semblanza y la historia de la vida y el martirio de Bartolomé. Y por otro lado, un pequeñito folleto divulgativo del año 76 que escribió un salesiano que se llama Jesús Borrego Arruz. También muy brevemente recoge su figura. Esto era lo único que tenía prácticamente. Yo sabía que había escrito unas cartas desde la cárcel, claro, son las más conocidas, 4 cartas, 2 desde la prisión de Jaén, el último lugar donde le trasladan, y 2 antes aquí en la prisión de Pozo Blanco, que hoy no sé en qué se ha convertido el edificio ese, lo que era prisión de Pozo Blanco, los juzgados, eso es. Pues desde allí escribió 2 cartas, una a su novia, otra a su familia, y desde Jaén, donde le trasladaron para el martirio definitivo, escribió otras 2. Yo de esas cartas tenía conocimiento, ¿no? De esas cartas tenía conocimiento. Pero poco más. Yo había escuchado y había leído, en el proceso de beatificación,
que cuando él fue a Cádiz, a hacer el servicio militar, que desde allí ponía el proceso de beatificación, escribió también algunas cartas a su familia. Y yo decía, pues estas cartas, ¿y dónde andarán estas cartas, no? Era mi intriga, digo, debe ser interesante, ¿no? Ya desde Cádiz y la víspera casi del martirio, ¿dónde estarán estas cartas? Preguntas que uno se va haciendo. Y la providencia, por otro lado, va actuando. ¿Qué hago? Me vengo a Pozoblanco. Con el coche, hago mi viaje felizmente, contacto con la familia, me acogieron estupendamente, me pusieron una merienda riquísima con unas perrunas y un café estupendo. La primera vez que iba, claro, ellos dirían, bueno, y este es sacerdote, sí, pero no sé, hombre, siempre uno tiene reparo, ¿no? Y yo iba por dentro con mi inquietud y mi pregunta era, ¿esas cartas dónde andan? Aquí tiene que haber algo más, yo pensaba, ¿no? Tiene que haber algo más. ¿Cómo, teniendo una memoria tan viva, ¿no?, de la vida de Bartolomé y de su martirio, solamente van a tener las cartas de la prisión y lo que tenían en la casa? Me quedé asombrado. Asombrado por dos cosas. Primero, por la casa, porque conservaban muy bien la memoria de los lugares donde él vivió. Allí estaba el taller, los objetos, mesa, banco de trabajo y herramientas con las que Bartolomé trabajó cuando quedó huérfano con sus primos en esa sillería, con Antonio y Nemesio, sus primos. Especialmente él tenía mucha afinidad con Antonio, eran más o menos de edad parecida, ¿verdad? Conservaban muy bien una foto de María Auxiliadora, recuerdo, muy antigua, debía ser de la época. Conservaban muy bien el lugar donde Bartolomé dormía, conservaban muy bien una puerta que había allí, que tiene un tiro, un agujero de un tiro, porque cuando fueron buscándole pensaban que se había escondido ahí, y todavía tiene el impacto de la bala. Me quedé asombrado, digo, estoy poniéndole lugar físico, carne y sangre, ¿no?, a esto que me inquieta tanto, pero sobre todo me impactó la conversación con Josefa Priego, tu mamá, con 90 y tantos años largos, pues qué memoria tan prodigiosa, todavía tengo sus grabaciones. Fui escuchando después despacito en Córdoba todo lo que me iba contando, iba tomando nota para hacer su biografía. Me quedé boquiabierto, sobre todo cuando la familia pues me saca, nada más llegar el primer día, pues este precioso tesoro que le he pedido que lo traigan aquí, ¿no? Me traen esto. Claro, cuando yo vi esto, yo me emocioné, ¿no? Yo había visto esto, pero escrito por Bartolomé, esto es lo que él usó. Esto fue la carpeta donde él guardó este tesoro precioso que yo conocía y había leído y me había quedado boquiabierto porque no había leído sus cartas de despedida desde la prisión, pero cuando me las entregan las cartas originales escritas por un santo, pues uno se queda impresionado. Muy bien que las conservéis así. Mejor tienen que estar todavía haciendo un museo de los mártires en Pozoblanco. Es impresionante. Esto es un tesoro. Esto es para besarlo y para que lo vean muchos jóvenes. Prisión provincial de Jaén. Un día antes de ser martirizado. Una letra impresionante. Ni la imprenta hace esta letra. No le tiembla el pulso. Os contaré algo más acerca de la letra. Algo que me impresionó. Aquí están las cartas a su novia y a su familia desde Jaén. Aquí están sus cartas desde Pozoblanco también, donde escribe. Esta es su novia. Esta a su familia. Aquí tienen, una reliquia impresionante. Me quedé boquiabierto, como ustedes se están quedando ahora, ¿verdad? Claro, no es para menos.
Bueno, Tránsito, te lo he desarmado aquí, después lo armas, despacito y con paciencia. Pero quería que tuviéramos aquí esta maravillosa reliquia del Beato Bartolomé. Me quedé boquiabierto. Y claro, me fui a Córdoba, regresé, me enseñaron también multitud de fotos que tenían, algunas las conocía, yo otras no conocía esas fotos, recortes de prensa, en fin, estuvimos hablando, primer contacto, escaneé todo lo que pude, me fui a Córdoba, pero me llevé en el corazón una espina. Yo no me atreví a preguntar dónde estaban esas otras cartas. Yo ya me daba contento, satisfecho ya con esto, ¿no? Me volví a Córdoba con esa duda y esa interrogación. Tengo que volver a Pozo Blanco. Y volví de nuevo. Y de nuevo hablé con ellos. Y esta vez sí, después de merendar, siempre merendábamos antes, les pregunté, oye, unas cartas que vi en el proceso de beatificación que escribió él desde Cádiz haciendo el servicio militar. ¿Por casualidad no suena a vosotros alguna de esas cartas? Nadie me respondió nada. Y después de hablar de otras muchas cosas, cuando ya me iba a ir, me sacan otro cartapacio, desde un arcón de una habitación, me abren el cartapacio y hay no 4, sino 54 cartas de Bartolomé. 54. Claro, yo me quedé asombrado. Más algunas tarjetas postales escritas desde algunas ciudades de Europa. Ya os explicaré por qué. 21 la escribió desde Madrid, donde estuvo con una beca, ya pues con 18 años, haciendo estudios de doctrina social de la Iglesia, auspiciado por el futuro cardenal Herrera Oria, en aquel tiempo Ángel Herrera Oria, director del Instituto Social Obrero de Madrid. 21 las escribe desde Madrid. Impresionante el contenido. ¿Qué hice? Pues otras 33 escritas desde Cádiz, justo los meses previos a su familia, a su novia, los meses previos de venir de vacaciones en Pozo Blanco, de ser detenido y de ser martirizado. Cuando yo veo aquello, esto es un tesoro, cartas originales suyas. ¿Qué hago? Pues escanearlas una a una, llevarme el contenido a Córdoba y pasarme, os lo confieso, una noche entera sin dormir leyéndola. No podía dormirme hasta que no me leí las 54 cartas. Impresionante. La información que saqué de allí, el alma que salía a la luz de esas cartas, sus ideales, sus sueños, su entusiasmo, su valentía, su amor a Jesucristo, su compromiso con la fe. Y después cosas también pues muy livianas, muy sencillas, muy normales, dirigidas a su familia, a su novia. Impresionante. Pero no queda ahí la cosa. No solamente me traen eso, sino que van a un desván donde él se retiraba muchas veces en la calle Cuartelejo, se llamaba antes. Después se llamó Beato Bartolomé. Bartolomé Blanco. Y ahora se llama... Ajá. Pues ahí en esa casa, que era de la familia, en un desván. Además me llamó la atención cuando fui a la casa, estaba en el balcón la palma del martirio, ¿no? Allí estaba puesta. En un desván había también un arcón y de allí sacaron un fichero con cantidad de fichas de trabajo porque él se dedicó a escribir artículos de prensa muy interesantes sobre doctrina social de la Iglesia, en defensa de los obreros, en defensa de la fe, y esto lo hacía publicando en un periódico comarcal que se llama El Cronista del Valle, un periódico que fue auspiciado también por don Antonio María Rodríguez Blanco, párroco y mártir también en aquel tiempo de Pozo Blanco. Entonces fui a la casa de los herederos, hijos y familia de, no recuerdo cómo se llamaba, de los que llevaban el... Pedro López, eso es, el Cronista del Valle, y me llevaron a toda la hemeroteca allí con todo, desde, claro, ¿qué hice? Pues desde el año 30 aproximadamente hasta el año 36,
empaparme de todo página por página para rescatar todos los artículos escritos de Bartolomé y todo lo que fuera interesante desde el punto de vista histórico y de la revolución que ya estaba a flor de piel en aquel tiempo contra la Iglesia, para recoger un poco todo el ambiente que había en Pozo Blanco y también todo lo que él escribió, interesantísimo, pues cantidad de artículos. Todos esos artículos están transcritos y recogidos aquí en el apéndice. Hay poemas suyos a partir de aquí, artículos de prensa, poesías, cartas y otros escritos de Bartolomé que aparecen en el Cronista del Valle, ¿no? Están aquí en el apéndice. Por último, pues ¿dónde me apoyé? Me apoyé también en el Boletín Oficial del Obispado de Córdoba, ¿no? Donde recoge también el ambiente que se estaba viviendo en la sociedad en aquel tiempo, el ambiente de persecución, etc. También de ahí recabé algunas noticias. Había escrito el beato Bartolomé en la carta de despedida a sus familiares, que ahora que la tenemos aquí, había escrito: si alguno de mis trabajos, fichas, documentos o artículos interesaran a alguien y pudieran servir para la propagación de la fe, entregádselo y que los usen en provecho de la religión. Y yo digo, yo soy ese alguien. Sin merecerlo, ¿no? Sin conocerle de nada, a mí me ha caído esto. Y yo me sentía responsable de hacer realidad un deseo que Bartolomé tenía antes de ser martirizado. ¿Y cómo no cumplir el deseo de un santo antes de ser martirizado? Pues ahí le dediqué toda mi energía y puse todo el corazón. Esto lo expresó él la víspera de su martirio, ese deseo. Me sentía depositario de un deseo de un santo de dar a conocer la fe, y no para vanagloria suya, todos los artículos que había escrito, cartas, sino para darle mayor gloria a Dios y para difundir la fe. ¿Qué pasó? Había como una laguna importante, porque claro, ya tenía cubierto un poco pues la parte más de adolescencia y juventud de Bartolomé. Tenía cartas, escritos, cuando estuvo en Madrid, ¿no?, estudiando con 18 años, cuando hizo el servicio militar, 33 cartas desde allí, o sea, podría cubrir, pero ¿cómo cubrir la infancia y la primera adolescencia de Bartolomé? Yo qué datos tenía, la foto que habéis visto ahí, jovencito con una boina y poco más, y los vagos recuerdos de Josefa Priego, de Antonio Blanco en su manuscrito, poquitos recuerdos más. Y de nuevo actúa la providencia de Dios. Me llama don Manuel Moreno Valero, ¿saben quién es? Fue cronista oficial de Pozo Blanco, ya fallecido, sacerdote, y me dice: Francisco, he encontrado en mi biblioteca el manuscrito de don Fausto Tobar, maestro de Bartolomé, donde cuenta todo lo que hacían en la escuela y las memorias que Bartolomé escribía, el diario de clase, desde los 9 a los 12 años. Digo, ahora mismo voy para allá. ¿Dónde tienes eso? Y bueno, pues también con esa avidez cojo ese manuscrito titulado Recuerdos y diario de clase, donde don Fausto habla de su escuela, donde tuvo a Bartolomé durante unos cuantos años, hasta los 12 años, 11, 12 años. Lo tuvo un par de años o 3. Y también recoge Bartolomé lo que hacían en su día a día en clase. Y cuenta cosas pues muy simpáticas, muy cotidianas. Oye, pues ya tenía ahí dónde cubrir una etapa de su vida que para mí ignoraba, ¿no? Y se palpa en ese diario de clase y en los recuerdos de su maestro don Fausto, cómo don Fausto habla con auténtica pasión de Bartolomé, al que le llamaban el capitán, por su inteligencia, su viva inteligencia. Bartolomé fue miembro de la Juventud Masculina de Acción Católica, formaba parte de un grupo joven como vosotros, jóvenes que estáis aquí. Colaboraba con frecuencia
también escribiendo artículos, como os digo, un total de 27 pude rescatar. Quizá pudo haber alguno más que se me pasó. Estuve viendo con detenimiento, pero siempre puede haber alguna laguna. Creo que están todos sus artículos aquí recogidos. Muy interesante. Los jóvenes de Acción Católica, pues eran la juventud de Pozoblanco y él ocupó ahí pues un papel importante, ¿no? Como secretario de la Juventud de Acción Católica y animándoles a vivir con valentía su fe. Él, desde el año 1932, fecha en la que se fundó la Juventud de Acción Católica en Pozoblanco, hasta octubre de 1936, ocupó esta tarea con los jóvenes de Acción Católica de Pozoblanco. Y también, al llegar en el año 1931, creo, no recuerdo bien, ya la memoria va fallando, hace 15 años que escribí esto, llegaron los salesianos a Pozoblanco, alentados por el obispo, ¿no?, que era don José Pozuelo. Sus hermanas de ellas eran esta casa donde estamos, ¿verdad? Llegaron los salesianos a Pozoblanco y Bartolomé colaboraba con ellos en la juventud, en los oratorios festivos que organizaban los salesianos. Y allí pudo conocer a un sacerdote, don Antonio de Muiño, gallego, que fue su director espiritual, el que mejor conocía el alma de Bartolomé. Fue providencial también que tuviera este acompañamiento de este sacerdote. Las raíces de Pozoblanco, pueblo fuerte en la fe, pueblo duro como las encinas, pero duro en el buen sentido, gente forjada en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio. Como recias son las encinas de esta tierra, así era de recia la fe de Bartolomé. Este pueblo le vio nacer, crecer, madurar y morir heroicamente. De ello hablo en el primer capítulo del libro. También de la infancia y adolescencia de Bartolomé, marcada por la cruz. Nació el mismo día de Jesús, 25 de diciembre, era ya un signo, del año 14. Ismael y Felisa, sus padres, abajo está en su fotografía, ahora después lo veremos aquí. Tuvieron otra niña, una niña después de 3 años del nacimiento de Bartolomé, llamada Baldomera, pero nacida en el 1917, pero a los 16 meses, mes y pico de su nacimiento, murió de una bronquitis. Pero no se queda ahí. En el año 1918, esta familia humilde, trabajadores, gente sencilla y de campo, experimenta un golpe muy fuerte y una prueba terrible. La famosa gripe española, pues, terminó con la vida de Felisa, la madre de Bartolomé. Él tenía 4 años, quedó huérfano de madre. Un niño de 4 años. En la escuela estuvo, se hizo su padre cargo de él y entonces le pide ayuda pues a su familia, ¿verdad? A sus tíos, a sus primos, y en esa casa él se crió, ¿no? Y creció. Desde los 9 a los 12 años en la escuela, con don Fausto, su maestro. Le llamaban el capitán por su viva inteligencia y por ser un modelo en la manera de vivir. Un compañero de clase, Daniel, cuenta en el diario de clase: está probado que a Bartolomé y a mí no hay quien nos gane. Por mucho que trabajen los demás, más trabajamos nosotros. Un niño con 9 años, ¿no? Somos invencibles. Nadie puede con nosotros. Más adelante dice: a Bartolomé no hay quien lo derribe, dice Daniel. Parece una profecía, ¿eh? Se destacó por su viveza intelectual para un chico de esa edad. Pero el día 6 de septiembre de 1926 de nuevo se viste de luto la casa. Su padre iba con un carro, las condiciones penosas del trabajo de entonces, más cargado de la cuenta, hacia Hinojosa del Duque, en domingo además, ¿no? Muchas veces explotaban a los pobres obreros. El carro volcó, aplastó a su padre Ismael y su padre murió en el mismo acto, ¿no?
6 de septiembre del año 26. 11 años tenía Bartolomé. Huérfano también de padre. Se quedó con sus tíos y con sus primos. Esas condiciones penosas en las que murió su padre le hacen pensar a él en las condiciones terribles en las que muchas veces viven los obreros de esa época. Se aprovechaban de ellos, les pagaban 4 perrillas y no tenían muchas veces ni para llevar el pan de cada día a la casa, ¿no? Los explotaban. Y esto le sacudió a él fuertemente desde esta experiencia de su infancia con 11 años. Estuvo un año más en la escuela, el año 26-27, después de la muerte de su padre, pero la necesidad obliga y tuvo que trabajar, como muchos niños de su época y de su edad. Trabajar con sus primos en el taller humilde que tenían en la casa, con Antonio, con Nemesio, que era mayor que Antonio, pues qué bonito, ¿no? Con 12 años y trabajando en el taller, como Jesús en Nazaret, ¿eh? Curioso, ¿eh? Obrero, como Jesús fue obrero, y en un humilde taller. Se ganó el pan con el sudor de su frente. Uña y carne era Antonio, tu padre. Kiko le llamaba cariñosamente. Los salesianos llegan a Pozo Blanco en el año 1930 y él colabora como catequista en el oratorio festivo de los salesianos. Conoce ahí a don Antonio de Muiño, su director espiritual, 16 años, plena adolescencia, y entonces estalla la revolución en el año 31, Segunda República, clima terrible, antirreligioso y hostil. En agosto de 1932, él valientemente defiende su fe, formando parte de la Juventud de Acción Católica. No debemos esconder la cara cuando vienen las hostilidades y el ambiente es adverso. Justamente en esas circunstancias tan adversas, él es nombrado primero secretario y después vicepresidente de la Acción Católica y se compromete, católico de los pies a la cabeza, cristiano convencido, 16 años, en la Juventud Católica de Pozo Blanco. Le corroía por dentro que muchos católicos se quedaran en lo puramente superficial y externo sin comprometerse con la fe. Escribía a los jóvenes: jóvenes somos, decía él, y por tanto no podemos permanecer inactivos, católicos, y por lo tanto no podemos ver con indiferencia las innumerables injusticias de la sociedad moderna. Somos jóvenes, jóvenes católicos, no podemos contentarnos con oír una misa y dar unos céntimos a los pobres, porque el mismo entusiasmo de nuestra edad, el calor y la valentía de nuestra juventud no pueden quedarse prisioneros en un ridículo círculo de catolicismo carcomido. Hemos de lanzarnos con toda valentía, con todo entusiasmo de que disponemos los jóvenes, a llevar a la práctica la doctrina de Jesucristo, a enseñar a España lo que son los evangelios, que no lo conoce porque nadie se lo ha enseñado y por eso no los quiere. 16 años. Esto escribe él en el año 1900, ya tenía más, 1935. 20 años. Este era el entusiasmo de apóstol y el alma de apóstol de Bartolomé. Y bueno, pues este entusiasmo hizo que se pusieran los ojos en él. Cuando se inaugura en Madrid el Instituto Social Obrero, él pues es un gran referente a nivel de la acción católica y su labor apostólica aquí en Pozo Blanco. Entonces le dan una beca gracias al cardenal Herrera Oria, fue después cardenal, en aquel tiempo director del Instituto Social Obrero, y le permiten estudiar en Madrid doctrina social de la Iglesia. O sea, las cuestiones relativas sobre todo a la defensa de los obreros, de la gente pobre. Ciertamente era una época donde había ya
muchísimos conflictos. Y él temía, incluso por su vida. Escribe él, dice, no os alarméis, cuando se oía que estaba todo muy revuelto, porque esas cosas se agrandan con la imaginación mucho más de lo que son en realidad. Estaba en Madrid, ¿eh? Yo no estoy destinado para morir todavía, pues estaría bonito que con 19 años y sin haber revolucionado toda Córdoba me muriera. Corazón de fuego, ¿eh? ¿Y cuáles eran sus perspectivas al terminar sus estudios en Madrid? Bueno, pues estando en Madrid pudo conocer a muchos jóvenes de su edad, de otros lugares. A él le dieron una beca especial, porque se podía entrar allí con 21 años o 22, y a él le permitieron entrar con 19, ¿eh? Pero tenía una vivísima inteligencia y, bueno, estuvo allí durante un año y algo aproximadamente en Madrid. Después volvió a participar en un cursillo de ampliación de estudios en los meses de mayo y junio del año 35. El año 34 lo pasó prácticamente allí en Madrid estudiando. Desde allí escribía a sus familiares. ¿Y cuál era su perspectiva al volver de Madrid? Pues era seguir trabajando como un obrero más, seguir en su taller y defender a los obreros y a los pobres. Su intención no era grandes pretensiones y grandezas humanas, y fomentar la creación de sindicatos católicos en defensa de los pobres y de los obreros en la provincia de Córdoba. Esto es lo que hace. Cuando regresa de Madrid, tiene la dicha de poder hacer ejercicios espirituales. ¿Saben lo que es eso, no? Una semana de oración. Allí se va a la casa de San Antonio, en Córdoba, por el Brillante arriba, del 13 al 20 de abril de 1935. Los ejercicios espirituales los imparte un sacerdote que es hermano de Ángel Herrera Oria, que era el director del Instituto Social Obrero de Madrid. Fueron una experiencia de Tabor, ¿no? Cuando Jesús, antes de padecer en el Calvario, en la cruz, es consciente de que ha llegado su hora, se lleva a sus discípulos al monte Tabor para que allí tuvieran un descanso, para que allí pudieran tener fuerza para lo que iba a venir. Pues estos fueron los ejercicios para él. Le quedaban meses contados para ser martirizado, apenas un año. Y esta experiencia de ejercicios espirituales fue tremenda para él. Fortaleció su espíritu para cuando llegara la hora del sacrificio, la hora del martirio. Y escribió un programa de vida que lo resume así, les leo literal: levantarme a las 7, misa y comunión, trabajo, a mediodía, meditación, trabajo, acostarme a las 10, rosario y examen de conciencia diario. Casa de Clemente, yo no sé, sería un bar del pueblo, pone aquí, ¿no? Visitar muy poco y cuando lo haga, no consentir blasfemias. Cine los domingos y si la película es recomendable. Escrito por él todo, ¿eh? Bailes del club, ninguno. A los demás, muy poco. Algo malo habría en el club. Cuidado con las conversaciones. No más transigencia. Billar se acabó. Algo malo habría en el billar también. Sería, no sé qué pasaría. Es lo que él escribe, ¿eh? Asuntos espirituales con don Antonio Domuiño, mi confesor. Esto es un plan de vida completito, ¿eh? Para ser santo. Debido a las buenas calificaciones que tuvo en el Instituto Social Obrero, le regalaron una beca para hacer un viaje formativo para ver en qué condiciones vivían y todo lo que se estaba haciendo en favor de los obreros en Bélgica, en Holanda y en Francia. Tuvo esta oportunidad en aquellos años, ¿eh? Le dieron, fue con otros compañeros, allí fue de viaje, desde allí escribe postales con el sello y las imágenes de aquellas ciudades, de Bruselas, de Amberes, de Ámsterdam, de Limburgo, de Lovaina, de París, y desde allí las envía a su familia. No tenía dinero, fue la beca que le dieron. Su familia era pobre, pobrísima. Fue un apasionado defensor
de la causa de los obreros y de los pobres. Fundó 8 sindicatos católicos en la provincia de Córdoba cuando tenía 20 años y fue nombrado delegado de sindicatos católicos. Defensa de los pobres y de los obreros. Ser obrero y católico, su mayor dicha y su mayor orgullo. Defender a las clases humildes y trabajadoras. Sin esperarlo, le llega la hora por la edad de cumplir el servicio militar. Un palo grande. Y más las circunstancias que se estaban viviendo en aquel tiempo, adversas a la fe. Y se va a Cádiz. 33 cartas escribe desde allí a su familia. Desde principios de noviembre del 35 a julio de 1936. Cartas que escribe de allí a la familia. Suponemos que también a su novia Maruja. ¿Dónde metió Maruja las cartas que le escribió Bartolomé? Desde Cádiz. Eso sería para escribir otro libro. Pero habría que buscar algún familiar de Maruja. Y eso no lo hay y no es fácil. Pero hubiera sido tremendo ver la correspondencia epistolar entre el novio a punto de ser mártir y la novia desde Cádiz. Pero no está, todo no se puede pedir, ¿verdad? Esas cartas desaparecieron, no sabemos qué pasó con ellas. Desde Cádiz también fue un apóstol, desde allí se preocupa del taller, de cómo va el trabajo, de cómo va su familia, si les falta algo, lo poquito que tiene de dinero lo procura aportar a la familia y enviárselo. Cuando se va a ir allí, le dice su familia, oye, pues le quieren recomendar, ¿no?, allí a alguien para que lo coloquen en un buen sitio en Cádiz. Y él dice, no te apures por mí, le dice a su familia, que yo ya he sabido pedir recomendación a aquel con mayúsculas que mejor puede dármela. Claro, le piden un poco un enchufillo, ¿no? Allí en Cádiz, hombre, que esté a gusto. Dice él, no, yo ya he pedido recomendación al que mejor me la puede dar, al de arriba, ¿no? En Cádiz fue testigo del estallido de la Revolución, presagio ya de una inminente guerra civil. Empezaron a destrozarse en la ciudad de Cádiz templos y conventos, quemándose y destrozándolo todo, el seminario diocesano, todos los centros católicos de formación, colegios, pero él no pierde la calma y la confianza. Me da envidia, escribe desde allí, de que ellos estén afrontando tan valientemente esta situación y yo no pueda compartir con mis compañeros el odio de los impíos. Pero Dios lo ha dispuesto de este modo y no hay más que dejar que se cumpla su voluntad. Llega a Pozoblanco de vacaciones el 30 de junio del año 36 con permiso de un mes y estalla la persecución en Pozoblanco durísima aquí en la sierra y comienza entonces lo que podemos llamar el Vía Crucis y el martirio de Bartolomé, julio y agosto de 1936. Había llegado su hora, él era consciente, a partir del 15 de agosto del año 36 se recrudece la persecución. Cantidad de mártires llegan a sus oídos, como don Antonio María Rodríguez, párroco, es asesinado, Teresa Cejudo, Feliciano Cabrera, María del Carmen Yergo, Saturnino, tantos y tantos, presidente de la adoración nocturna, muchísimos, son asesinados. Su única condena, ser cristianos. Tras pasar 2 largos días refugiado en una espartería cercana a su casa, decidió entregarse a la prisión de Pozoblanco en la mañana del 18 de agosto. Le decían que allí iba a estar más seguro del furor de los milicianos incontrolables. Allí se encuentra con don Antonio, su director espiritual de Salesiano de Pozoblanco. Le da un abrazo y le dice, ¿cómo puedes estar así de contento? Le dice don Antonio, ¿cómo puedes estar así de contento en este lugar? Bartolomé, con serenidad y con una sonrisa, le dice, ¿y cómo sería posible no estar alegre si sufro por Cristo? En la cárcel de Pozoblanco estuvo desde el 18 de agosto al 24 de septiembre, un mes y unos días del año 36. Ese día es trasladado con 10 compañeros más a la prisión provincial de Jaén. Se celebró un juicio
con muchos testigos falsos, falsas acusaciones, sufrió la humillación de amigos delatarle con falsas acusaciones y falsos testimonios, acusándolo. Fue el 29 de septiembre del año 36, su juicio. Cuando escucha la sentencia de condena, dice Bartolomé: habéis creído hacerme un mal y en cambio me hacéis un bien, porque me habéis cincelado una corona para el cielo. Antonio Calero era el presidente de la Juventud Masculina en aquel tiempo de Acción Católica, gran amigo de Bartolomé. Estuvo encarcelado con él, era de los 10 que llevaron a Jaén, en la prisión de Jaén. Él fue absuelto de la pena capital. Se despide de Bartolomé la víspera de matarle a él, de asesinar a Bartolomé. La noche previa, cuando escribe esta carta, impresionante, con letra de imprenta. Vamos. Cuando escribe esta carta, se encuentra con Antonio Calero. Y 17 años más tarde, Antonio Calero, que no fue condenado a la pena capital de la muerte, en la causa de beatificación de Bartolomé, escribe lo siguiente: nos despedimos, quedando yo atónito y sin saber cómo aquello podía suceder así. La alegría y optimismo que tenía y me transmitió fue tal que en bastantes horas, por lo menos todas las horas de la noche, no podía ni sentir pena. Sentía algo así como envidia de la suerte que le esperaba al amigo. Debía estar fuera de sí. Cuando el tiempo fue pasando conforme me recobraba, cuando ya las lágrimas han rendido al amigo que marchó el merecido tributo, cuando dentro de unos días van a cumplirse 17 años, siempre termino con esta reflexión, en la que encuentro la razón de todo aquello que, visto de otra manera, hubiera sido una tragedia. Lo que es la gracia de Dios y cómo Bartolomé supo recogerla y aprovecharla. Fue un gran sabio. Desde la prisión de Jaén, en la madrugada del 1 al 2 de octubre, escribió estas dos preciosas cartas, reliquia, una a sus familiares y otra a su novia. He leído 54 cartas manuscritas de Bartolomé. No tiene esta letra Bartolomé. Me costó la vida transcribir esas 54 cartas. Letra farragosa, tachones, ilegible. Esto es como el que escribe el testamento vital. Esto es su última voluntad. El que es consciente de que se acaba su vida en la tierra, de que ha llegado la hora de dar la vida por Cristo, y expresa aquí el deseo más profundo de su corazón, sin tachones, sin que le tiemble el pulso, escrita la víspera, la noche, la madrugada de ser martirizado el 2 de octubre. Son cartas que derrochan sentimientos cristianos de perdón hacia sus verdugos y que después tránsito, la familia tiene la dicha y el detalle de regalarles a ustedes una copia del contenido de esas cartas que seguro han leído. Mi última voluntad, no guardéis rencor a quienes creáis culpables de los que parece mi mal. Yo les perdono de todo corazón y pido a Dios que los perdone y los salve. No culpes a nadie de mi muerte, escribe a su novia. Perdona en nombre de Dios como Él perdonó, y yo también perdono. Conozco a mis acusadores, día llegará que vosotros también los conozcáis. Pero en mi comportamiento habéis de encontrar ejemplo, no por ser mío, sino porque muy cerca de la muerte me siento también muy próximo a Dios, nuestro Señor. Y mi comportamiento con respecto a mis acusadores es misericordia y perdón. Sea esta mi última voluntad. Perdón, perdón y perdón, pero indulgencia que quiero que vaya acompañada del deseo de hacerles todo el bien posible. Comentar estas cartas es adulterarlas.
El silencio y la admiración es lo que nos queda. Solo de la pluma de un santo, de un corazón de fuego, pueden brotar estos sentimientos. Amanecer del 2 de octubre, santos ángeles custodios. Se prepara el cielo para acoger el alma de Bartolomé y coronarlo de gloria. Descalzo, porque se quitó su ropa, sus zapatos, se los dio a uno más pobre que él en la cárcel. Tras besar las manos del que lo esposaba, vestido pobremente, con una sonrisa en su rostro, con la mirada en el cielo y con el corazón rebosante de sentimientos de perdón, exclama: beso estas cadenas y estas manos, que son las que me abrirán la puerta del cielo. Le pidieron que le vendaran los ojos. El que da la vida por Cristo da la cara y no la espalda. No quiso vendarse los ojos ni volver la espalda al pelotón. Murió de frente, junto a una encina que le recordaría a su pueblo de Pozoblanco. Su cuerpo fue sepultado en Jaén y después, cuando acabó la guerra, trasladado en el 39 al cementerio de Pozoblanco. Su padre, enterrado en Hinojosa del Duque, fue trasladado también aquí, a Pozoblanco, para que estuvieran los tres juntos, madre, padre e hijo. Tras la beatificación, sus restos fueron exhumados y trasladados a la iglesia de los padres salesianos. El 28 de octubre del 2007 fue beatificado con 497 mártires, algunos de ellos de aquí de Pozoblanco, y el 31 de enero del 2008, proclamado patrono ante Dios de la juventud cordobesa. Termino. Cuando estaba leyendo las memorias de su maestro, don Fausto Tobar, encontré una profecía en sus palabras. Escribía el maestro. Cuando leí esto, les aseguro que me conmoví. Confiamos que si este niño sigue aplicándose, dará que decir andando el tiempo. Tal es nuestro juicio desapasionado. Vaya si ha dado que hablar. Y lo dará que hablar. Y yo digo que ese es mi juicio apasionado, porque no puede uno sino sentir pasión cuando se ha tenido la dicha y la oportunidad de meterse en el alma y en la vida de Bartolomé. Quiero que le pongamos rostro a esta historia que les conté. Probablemente han visto fotos, imágenes, son muy breves, simplemente van a ir pasando y quisiera que vierais, pues, sencillamente alguna de las imágenes, pues, que me facilitó siempre su familia, ¿no? Son fotos, algunas muy conocidas. El cuadro que ha pintado es esa foto que es la más conocida. Fotografía del año 20 de cómo era Pozoblanco en aquellos años, ¿verdad? Las calles, la vida sencilla de la gente trabajadora, ¿eh? La calle Jesús a comienzos del siglo XX, ¿no? Esta es la casa del beato Bartolomé, donde vivió con sus tíos, era Cuartelejo número 12, posteriormente llamada Bartolomé Blanco y ahora Ricardo Delgado Vizcaíno. Eso me impresionó, ¿no? La palma del martirio que tiene su familia sobre la casa. Esta es la habitación donde dormían los varones, sus primos y él, ¿no? Sus primos hermanos, Antonio y Nemesio, cuando quedó huérfano, sobre la cama, esa carpeta que contenía las cartas de Bartolomé, no solamente estas preciosas reliquias escritas desde la prisión, sino las que escribió desde Cádiz y antes desde Madrid. Esa es su madre, Felisa, y su padre, Ismael.
Cuando tenía 4 murió su madre y cuando tenía 12 años, iba a cumplirlo, murió su padre. Quedó huérfano. Y bueno, pues aquí tenemos fotos pues, de la parroquia donde él creció en la fe, desde jovencito, en su adolescencia, con los jóvenes de Acción Católica. Este es el párroco de aquel tiempo, ya beatificado, junto con Bartolomé, don Antonio María Rodríguez Blanco, el primer mártir. Murió el 16 de agosto del 36, nos decía que a partir del día 15 se recrudeció mucho, ¿no? La persecución aquí. Pozo Blanco es tierra de mártires, fuerte en la fe como fuertes son las raíces y las encinas que hay en estos parajes, ¿no? Ahí nació Bartolomé el 25 de diciembre del 14, ahí lo vemos con sus compañeros de clase y ahí en medio está pues su maestro, don Fausto, ¿verdad? Inteligente, con facilidad de expresión escrita y oral, ganas de aprender, mereció el título de capitán, título que le dio su maestro y que nadie le pudo arrebatar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a tus padres, tus abuelos, perdón, eso es, Antonio y Ana, tíos de Bartolomé, ¿eh? Ella hermana de su padre, en su casa fue donde vivió Bartolomé cuando quedó fuera. Efectivamente, tus abuelos, que el tiempo pasa que vuelve. Y ya son... Bueno, pues ahí tenemos a Bartolomé con su primo, que era su uña y carne, uno y el otro, ¿no? El otro primo era Nemesio, que llevaba más el taller de las sillas, ¿no? Siempre le daba buenos consejos Bartolomé a Antonio para que cuidara su vida cristiana, ¿verdad? Y con él pues también se carteaba estando... Aquí lo tenemos a él de adolescente, ¿no? Abandona la escuela pues para ponerse a trabajar junto a sus primos en la sillería. Y ahí tenemos a la familia de Bartolomé, ¿eh? Su primo Antonio, sus chachas, como le llamaba él, Francisquita y Rafaela, en medio arriba, su primo Nemesio, de aquí, estos eran los dos primos, y abajo la tía Ana, madre de los 4 anteriores, y Emilia, tía soltera de Bartolomé, ¿eh? Bueno, pues yo con el que tuviera dicha de hablar fue con la esposa de Antonio, ¿eh? Con Josefa, ¿eh? Eso es. Bueno, tras dejar la escuela con 12 años se puso a trabajar en el taller. Ahí tenemos su banco de trabajo, sus herramientas aparecen aquí encima del banquillo, verás la sierra, ese almanaque que aparece ahí debe ser de la época, seguramente. Pues fijaos, ¿no? Como Jesús, ¿no? El obrero de Nazaret, ¿no? También él ahí, pues, trabajó humildemente para ganar el pan, ¿eh? Esto sin duda le ayudó para que después él pudiera comprender las duras condiciones en las que vivían muchos obreros de su época, ¿no? María Auxiliadora, a la que tuvo pues una gran devoción, cuando colaboraba con el Colegio de los Padres Salesianos en el oratorio festivo. Ahí se conserva sus reliquias, ¿verdad? Y la de los otros mártires. Y ahí conoció a su director espiritual, que es don Antonio do Muiño, que está aquí, abajito, ¿vale? Es este sacerdote que fue su director espiritual, gallego. Y bueno, por aquí está... No, en esta foto creo que no está Bartolomé. Eso es, en esa no está. Ese es su director espiritual, el del centro. Don Antonio do Muiño, director del colegio y director espiritual de San José. Aquí lo tienen. Él descubrió un alma que era como una mina de oro que había que explotar, ¿eh? En Bartolomé. Este es el desván de su casa. Ahí se retiraba con frecuencia a rezar, a escribir artículos, y ahí en un arcón, en ese arcón que anda por ahí, estaban sus fichas de trabajo de sus artículos. Ahí lo tienen con la juventud, los jóvenes de Pozo Blanco, de aquel tiempo, ahí lo tienen, en la parroquia de Santa Catalina. Antonio Calero fue el presidente, él fue secretario y después vicepresidente, ¿no? Joven comprometido con la fe. A pesar de ser pobre y vivir muchas veces con penuria, se preocupaba siempre de ir elegantísimo, ¿eh? Ahí lo tienen, ¿eh? Esa profundidad y serenidad de su mirada
refleja la grandeza y la serenidad de su alma. Y aquí trabajando para ganar el pan de cada día, se fue a Madrid. Esta foto viene desde allí, de esa época, del año 34, donde amplió pues, los estudios en la doctrina social de la Iglesia. Dio aquí en Pozo Blanco un discurso impresionante con motivo de las elecciones del 33, pero no con una línea política, sino defendiendo la fe ante las injusticias y los atropellos y la violencia que se había desatado contra la Iglesia. Le escucharon unas 5.000 personas. Iba a cumplir 19 años. Esto les dejó admirados y entonces fue lo que Ángel Herrera, ahí lo tienen, futuro cardenal, director del Instituto Social Obrero, entusiasmó la manera de ser de Bartolomé, que lo tienen aquí abajito, y le concedieron una beca para estudiar en Madrid. Estos son compañeros del Instituto Social Obrero de Madrid, donde estuvo estudiando y formándose. Y después, pues ahí lo tienen arriba, con compañeros de estudio. Después, al regresar, fundó hasta 8 sindicatos en la provincia de Córdoba para defender a los obreros pobres. Fíjense, en esta foto anterior, aparece ahí junto a don Ángel Herrera, director, y él está, curiosamente, el más cercano a la cruz, ¿verdad? Me impresionó esto. Esto era ya casi la víspera, pues, de su martirio, ya quedaba poquito. Ahí lo tienen, pues, buen humor, su carácter alegre, postales que escribe de distintos lugares de España, donde se trasladaban pues, para conocer sindicatos obreros católicos, con los compañeros de estudios de Madrid, en Ávila, en Toledo, también desde lugares de Europa, donde se trasladó, no, al final que esa foto, hay postales desde lugares de Europa, donde se trasladó también para conocer las experiencias de los obreros, ¿no? Todo lo que estaban haciendo en otros países. En su servicio militar, de noviembre a junio del 36, fecha en la que él regresa de vacaciones a Pozo Blanco y entonces se encuentra pues como todo está tremendo. Esto es una manifestación pidiendo pues la cabeza de todos los prisioneros católicos que habían encerrado. Tremendo. Todos los que se habían rebelado contra la República, pues una manifestación pidiendo que les cortaran la cabeza. Aquí fue muy cruda la persecución religiosa. Hoy es los juzgados y esta fue la prisión del partido judicial donde estuvo preso 1 mes y medio desde agosto, 18 de agosto del 36 hasta el 24 de septiembre del 36, fecha en la que es trasladado a Jaén. Estos son pues otros mártires, Teresa Cejudo, no me detengo, ya beatificados, María del Carmen Cabrera Yergo, Feliciano Cabrera, ya, los nombres me bailan, presidente de la Adoración Nacional, también beato, ¿vale? Y esta es su novia, Maruja, su Maruja del alma, María Cabello García, ¿no? A ella pues le escribe, la verdad, esta pequeña notita desde la prisión de Jaén, de Pozo Blanco. Esa fue un pequeño boletín, que ese no lo tenemos aquí, ¿verdad? Es como... Eso no lo tenemos, ese no sé de dónde hay. Pues ese tiene que estar. Ese tiene que tener tu hermano. Que no se pierda, ¿eh? Que no se pierda. Eso es un billetito pequeñito que le escribe a su novia desde Pozo Blanco. Y aquí tienen, pues, no culpes a nadie de mi muerte, perdona en nombre de Dios como Él perdonó y yo también perdono. Y aquí tenemos, pues, esas cartas que son el tesoro, ¿verdad? En la que rebosan palabras de perdón. Ahí lo tienen, yo les perdono de todo corazón y pido a Dios que los perdone y los salve. Y bueno, pues esas son las cartas que tenemos aquí, ¿no? Desde Pozo Blanco y también desde Jaén, pues con esa letra impresionante como el que es consciente de que escribe pues su testamento, ¿no? Rebosando palabra de perdón para aquellos que le cincelan una corona para el cielo, una corona de gloria que es la corona del martirio. Perdón, perdón y perdón. Hacerles todo el bien posible, que no
me venguéis, sino con la venganza del cristiano, devolver mucho bien a quienes han intentado hacerme mucho mal. Y bien, pues esta era su tumba en el cementerio, y después su epitafio: sirvió a Dios con fe inquebrantable en los momentos más difíciles. Apóstol del obrero al que dedicó con todo ardor su juventud briosa y entusiasta. El epitafio de la tumba donde estaba, y hoy día pues lo tenemos en la iglesia de los padres salesianos, junto a los restos de Teresa Cejudo, y bueno, pues de sacerdote fue arrojado en una fosa común y penosamente no se puede, no están sus restos de don Antonio. Esta es la tumba del beato Bartolomé, y esto pues su familia, cuando se inicia el proceso de beatificación en el Palacio de San Telmo en Sevilla, en el año 56, promovido este proceso de beatificación por los padres, por la congregación salesiana. Pues demos gloria a Dios por su vida, y yo lo único que os puedo decir es que os acojáis a su intercesión, que seáis jóvenes fuertes y valientes en la fe, y ahora el que lo desee pues puede venerar esta reliquia que es de sus huesos, o esta otra reliquia que es un tesoro también precioso, ¿no?, que nos ha traído la familia para que la podamos contemplar en el día de hoy. Muchas gracias a todos, que Dios os bendiga y que no perdáis la memoria, palabra que tanto hoy va y viene. No perdamos esta memoria. Esta es una memoria de perdón, no es una memoria para levantar ampollas ni heridas pasadas. Es una memoria de un testimonio impresionante y valiente de fe, que lo único que nos transmite es perdón y amor. Pues no perdáis la memoria en Pozo Blanco. Buenas tardes y buen provecho.